te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea. Buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras, anciana pastora de la iglesia Génesis de Aguasarcas, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Aspectos relevantes sobre la liberación de demonios, y quiero leer para ustedes un pasaje que para algunos les parece muy feo, pero que realmente uno puede de ahí sacar cosas importantísimas. La fe de la mujer cananea. Estamos en Mateo 15, verso 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En este pasaje leemos cómo una mujer cananea viene desesperada a pedir liberación para su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Ella era una mujer gentil, es decir, no estaba incluida en el pacto de Dios dado a los hijos de Israel. Ella le sale al encuentro a Jesús como si fuese una israelita y usó palabras y términos de pacto que a ella no le correspondían, declarando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Por otro lado, sus discípulos le decían insistentemente que la despidiera. Mas Jesús con calma dijo dos cosas importantes: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que era el único que tenía pacto con Dios en ese momento. Solo los israelitas poseían los derechos legales, junto con las bendiciones del pacto, tales como salud, como liberación, como salvación, protección y provisión. Lo segundo que Jesús dijo fue: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A que los únicos que tenían derecho a las bendiciones del pacto eran los hijos. Jesús sabía perfectamente que los hijos de Abraham se sentaban a la mesa a comer las bendiciones de Dios, mientras que los gentiles, a ellos no les era permitido ni siquiera acercarse. Ahora, ¿qué era lo que buscaba esta mujer para su hija? Pues la liberación del demonio que la estaba atormentando. Esta mujer no tenía derecho a las bendiciones porque no era judía. Los gentiles eran considerados perros en aquellos tiempos. Aquí la mujer cananea reconoce el privilegio y la prioridad de Israel, pero aún así apela a la misericordia de Jesús para sanar a su hija endemoniada. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto quiere decir que la liberación es primero para los hijos de Dios y después para los de afuera o no creyentes. En el plan de Dios, el evangelio debía ser presentado primero al pueblo del antiguo pacto debido al llamado que había recibido. Agrupar a Israel debía ser primero antes de preparar la reunión de los gentiles. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en San Juan 1: A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. La mujer cananea arrebata las bendiciones de la futura iglesia por fe, y a partir de ese momento su hija queda completamente sanada. A mí me llama mucho la atención que cuando uno analiza en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús elogió la fe de dos personas que precisamente no eran judíos.
Uno era el centurión romano que lo elogió por su fe, y en este caso a la mujer cananea que tampoco era del pueblo de Israel. Tiempo después, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todo lo que no estaba incluido en ese pacto. En la cruz, Jesús usó la expresión teleos, que no es un grito de dolor, mis hermanos, sino el grito de victoria de un gladiador, y se puede traducir como acabada está la obra, todo está consumado, todo ha sido pagado. Ahora, todo aquel que cree en el Señor Jesús y lo recibe como su Señor y Salvador, puede gozar de salvación, de liberación, de perdón de pecados, de provisión divina, de protección y vida eterna. La palabra de Dios dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad en griego significa autoridad. Así que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene el derecho de recibir liberación. La liberación es el choque violento entre dos reinos. Por un lado, el poderoso reino de Dios, y por otro, el reino de las tinieblas. Cristo pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones y por las maldiciones generacionales. Entonces usted se preguntará, hermana, entonces ¿por qué los creyentes necesitan liberación si Jesucristo ya nos redimió de todo? Y esa palabra redimir significa rescatar y liberar. Hermanos, cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, se convierte en un hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a su espíritu, escúchenme, con minúscula, el espíritu, el soplo de vida, el espíritu humano. Y es lavado con la sangre de Cristo, y cuando Él muera, gana el derecho de ir al cielo. También su nombre se inscribe en el libro de los redimidos, en el libro que tiene el Señor, un libro exacto de los redimidos. Sin embargo, esto no significa que el creyente ya es totalmente libre y que sus problemas terminaron. Hay personas que arrastran muchas influencias del pasado, como heridas psicológicas, como amargura, como resentimientos, falta de perdón, mucho rechazo o muchas maldiciones generacionales por la iniquidad de su vida y de su familia. Entonces la pregunta que se nos viene a la mente es, si ya rendimos nuestra vida a Cristo, ¿por qué arrastramos cosas del pasado? La respuesta a esta pregunta es que lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Cuando usted acepta a Cristo, lo que nace de nuevo es el espíritu nuestro, pero nuestra alma necesita ser transformada y renovada. Esta área del alma necesita liberación, necesita sanidad interior. El espíritu del hombre es el hombre interior, es la parte inmaterial e invisible del ser humano. Recuerden que nosotros estamos formados por tres partes, y ya en 1 Tesalonicenses 5:23 el apóstol Pablo dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El área del espíritu nuestro, en el área del espíritu del hombre, se encuentra la intuición espiritual, la conciencia y la capacidad para comunicarnos con Dios, o lo que la gente llama adoración. En el área del alma está la mente, la voluntad y las emociones. En Proverbios 20:27 dice el proverbista: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por eso es que el salmista dice: tú encenderás mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque cuando usted acepta a Cristo, en el área de su espíritu se enciende la lámpara. El alma es el asiento de la voluntad, las emociones y la mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que requiere sanidad interior, que requiere liberación, y con el fin de ser renovada y transformada. Recuerde que el Espíritu Santo vino a morar a nuestro espíritu, pero todavía hay en nuestra alma y en nuestro cuerpo influencias del pasado.
Para que el Espíritu Santo more a plenitud en nosotros, tenemos que limpiar nuestra casa. Para eso tenemos que morir al yo y echar fuera a los demonios. Estas influencias del pasado pueden ser los pactos directos o indirectos hechos con el enemigo por las familias. Necesitamos romper con las maldiciones generacionales que arrastramos en nuestra línea sanguínea con el fin de ser libres. Por tanto, persevere, ya que la liberación le pertenece a usted ahora por herencia, porque Jesucristo nos ha hecho hijos e hijas por medio de la fe. Quiero decirles que la liberación es un misterio. Y resulta que un misterio es algo que es difícil de entender o de comprender. Uno es algo que no se puede explicar, comprender o descubrir. Uno de los misterios que a la gente le cuesta entender es el misterio de la liberación. Si todos ustedes y yo leemos la Biblia, la misma Biblia, ¿por qué muchos pastores, me pregunto yo, y por qué muchos ministros de Dios no entienden el misterio de la liberación y por qué algunos critican y se oponen a este? Ahora hablo de ministerio, no de misterio, de este ministerio, porque un ministerio es un servicio. La razón es simple. El ministerio de echar fuera demonios y liberar es un misterio que solo se puede entender por medio de la revelación del Espíritu Santo. En Mateo leemos, cuando Jesús envió a los 12, lo primero que les dio fue autoridad para echar fuera demonios. Así que en Mateo 10, vamos a buscar, Mateo 10, verso 1, dice la palabra así. Vamos a ver. Mateo 10, verso 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso dice la palabra. Y también en Marcos capítulo 6 tenemos esto que dice en el versículo 7, dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en el verso 12 y 13 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaba fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso dice la palabra de Dios. Así que la liberación es una de las partes importantes dentro del ministerio de Jesús. Yo diría una de las partes importantísimas del ministerio de Jesús. Si usted lo analiza detalladamente, va a encontrar que el ministerio de la liberación que Jesús estableció en el Nuevo Testamento lo diferencia de lo que hicieron todos los hombres del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios levantó grandes profetas como un Elías que hizo descender lluvia y fuego del cielo, y como Moisés que abrió el Mar Rojo. Pero nunca se vio a uno de ellos echando fuera demonios. Creo que el caso más cercano y parecido a una liberación fue el de David, cuando, alabando a Dios con su arpa, ahuyentaba el espíritu inmundo que atormentaba al rey Saúl. Es Jesús, escuche mi hermano, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien introduce la liberación y comienza su ministerio echando fuera demonios y liberando a los cautivos. Por eso la gente se preguntaba, ¿qué cosa nueva es esta? ¿Con qué autoridad y poder echa fuera demonios? Ya el profeta Isaías había hablado acerca del ministerio del Mesías, el cual sería ungido para libertar a los cautivos, abrir la cárcel a los presos. La pregunta que surge es, ¿por qué llegaron estas señales con Jesús? La respuesta es, porque fue Jesús quien comenzó a predicar el reino de Dios. Este es un mensaje dirigido a la gente del nuevo pacto que nunca antes se le había predicado. Cuando el reino de Dios llega a un lugar específico, hace una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Ahí se confrontan los poderes satánicos con el poder de Dios, y sobre esta región comienza la liberación de las opresiones de Satanás. La palabra de Dios nos dice, pero si yo
por el Espíritu de Dios, está hablando Jesús, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice en este texto que echar fuera demonios es una señal de que el reino de Dios ha llegado y es la señal más visible de que el reino de Dios ha venido a la vida de una persona. Dios tiene un reino y Él quiere traer salvación a los que creen en Él. Dios desea traer su reino a nosotros. Las grandes influencias demoníacas que han estado gobernando a ciertas áreas por generaciones tienen que ceder cuando el reino de Dios llega a ese lugar, tanto en las familias como en los individuos, y encontramos en personas maldiciones generacionales que tienen que romperse. Tenemos que romper maldiciones de pobreza, de brujería, de divorcio, etc. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, el reino de Dios comienza a confrontar los espíritus del reino de las tinieblas que hay en su vida y usted comienza a recibir la revelación del Evangelio. Este es un misterio para muchos y locura para los que se pierden. La liberación es el ministerio de Jesús. La señal de Jesús para indicar que el reino de Dios había llegado fue el ministerio de la liberación, echando fuera a los demonios. Este ministerio expone todo aquello que está oculto dentro del corazón del hombre. Cuando la persona no está saludable emocional ni espiritualmente, es vulnerable al ataque de demonios. Así que es un ministerio que opera bajo el discernimiento del Espíritu más que cualquier otro ministerio. Jesús siempre tuvo el ministerio de la liberación porque Él fue ungido por el Padre Celestial para libertar a los cautivos. Él espera que usted y yo creamos en todo lo que el regalo de la salvación conlleva. Escuche bien, si usted es un hijo de Dios y ha nacido de nuevo, usted tiene derecho a la sanidad interior o sanidad divina, a la sanidad física, a los milagros, a la prosperidad y a la liberación y muchos regalos más. Así que a mí me gustaría orar hoy por ustedes. Si alguno de ustedes no ha aceptado a Cristo en su corazón, yo le pido que haga esta oración para recibir a Cristo. Diga: Señor Jesús, yo creo que tú viniste a esta tierra como un hombre porque andabas buscando todo aquel que se había perdido. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, de mis rebeliones, de mis iniquidades, y te recibo como mi suficiente Señor y Salvador de mi vida. Creo que tú viniste a esta tierra como un hombre, que moriste en una cruz para salvarme y que tú eres el único camino para llegar al Padre eterno. Así que hoy te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, borra mis rebeliones e inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Si usted ha hecho esta oración con fe y se arrepiente de sus pecados han sido perdonados y su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ahora yo quiero orar por todos los que están afligidos en este momento, y yo vengo con autoridad de Dios y en el nombre de Jesucristo, echando fuera de tu vida todo espíritu de aflicción. Si has estado en aflicción, hoy tienes derecho a la libertad. Espíritu de aflicción, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Yo echo fuera todo espíritu que está causando dolor emocional y físico. Todo espíritu de crueldad es atado y en el nombre de Jesucristo declaro: sal fuera. Toda persona que está quebrantada de corazón, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar sus heridas. Así que hoy recibe sanidad en tu alma, en tu corazón. Todo llanto se va, toda tristeza en el nombre de Jesucristo. Hoy yo ato y echo fuera todo espíritu de cansancio. El Señor me ha mostrado que hay muchas personas que tienen un cansancio, se levantan cansados, se acuestan cansados. Así que yo ato y echo fuera todo espíritu de cansancio, todo espíritu que drena las fuerzas, todo agotamiento, toda fatiga, toda pereza, en el nombre de Jesucristo, porque Él ha prometido renovar nuestras fuerzas y darnos fuerzas como las del búfalo. Así que también vengo atando todo espíritu de enfermedades físicas o enfermedades mentales. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que todo enfermedad, espíritu de enfermedad,
sal fuera. Señor, yo vengo declarando la sanidad, la liberación de toda enfermedad física, de toda enfermedad mental. Vengo declarando que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, yo vengo atando todo espíritu de temor. Hay gente que está cautiva por los temores y el Señor te dice, el temor pone lazo, pero si tú confías en mí, serás y es exitoso. Serás exitoso. Así que yo echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de temor, temor a vivir, temor a enfrentar la vida, temor a fracasar, temores por todo lado. Son atados y echados fuera en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Padre, yo desato ahora un espíritu de paz, un espíritu de gozo, un espíritu de alegría, desato protección divina. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.